Tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente les saluda el ingeniero Rafael Cáceres Sumire y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de el cálculo de la cortante basal en una edificación. Es decir, vamos a calcular la fuerza debido al sismo en una edificación, teniendo en cuenta que esta fuerza es horizontal y nos interesa calcular el valor de esta fuerza para poder distribuirla en los diferentes pisos o niveles de la edificación y en los diferentes pórticos, ya sean los pórticos principales o secundarios, y con ello realizar el diseño de los elementos estructurales. Entonces, nos vamos a basar en la norma E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. Empezamos. Como hemos mencionado, vamos a utilizar esta fórmula bastante conocida, que es B igual a Z por U por C por S, todo sobre R, multiplicado por P, donde B es la cortante basal, que ya dijimos, es la fuerza en la base. Z es un factor debido a la zona. U es la categoría de la edificación. C es un factor de ampliación sísmica. S es un factor debido al tipo de suelo. P es el peso de la edificación y R es un factor de reducción. Con todos estos valores vamos a poder calcular la fuerza B. Empezamos. El factor de zona, eso está indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones de acuerdo a un mapa en el cual se tienen 4 zonas, desde la zona 1 hasta la zona 4. La zona 4 es la que tiene mayor sismicidad y corresponde a la costa del Perú. Entonces, en nuestro caso, estamos desarrollando un ejemplo que es una edificación de 4 pisos que está ubicada en la ciudad del Cusco. Entonces, más o menos el Cusco está ubicado en este punto y entonces nos corresponde la zona 2. Hemos elaborado ya un programa, una hoja de cálculo en el Excel, en el cual se puede elegir las distintas zonas sísmicas y automáticamente va cambiando. Nosotros tenemos la zona 2, entonces nos corresponde un valor de Z de 0.25, tal como lo indica la norma. Zona 2, 0.25. El factor U es la categoría de la edificación, que se puede apreciar en la tabla 5 del reglamento. Vamos a buscar la tabla 5. Aquí está. Es una tabla que tiene 4 categorías: A, B, C y D. La categoría con más exigencias es la categoría A, que corresponde a edificios esenciales, edificaciones esenciales, las mismas que no pueden colapsar en un evento sísmico. Entre ellos tenemos establecimientos de salud, del sector salud, públicos o privados, del segundo y tercer nivel, según lo normado por el Ministerio de Salud. Tenemos también edificaciones esenciales cuya función no debería interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo severo, tales como establecimientos de salud no comprendidos en la categoría A1, puertos, aeropuertos, locales municipales, centrales de comunicaciones, estaciones de bomberos, cuarteles de las Fuerzas Armadas y Policía,
instalaciones de generación y transformación de electricidad, reservorios y plantas de tratamiento de agua. En la categoría B tenemos edificaciones importantes. Entre ellas tenemos edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas, tales como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de pasajeros, establecimientos penitenciarios o que guardan patrimonios valiosos como museos y bibliotecas. También se considera depósitos de granos y otros almacenes importantes para el abastecimiento. La categoría C son edificaciones comunes. Edificaciones comunes tales como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e instalaciones industriales cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios o fugas de contaminantes. Y la categoría D son edificaciones temporales, construcciones provisionales para depósitos, casetas y otros similares. En nuestro caso estamos en la categoría C, que son edificaciones comunes. Y para esta categoría nos corresponde un factor U de 1. En esta columna está el factor U. Entonces nos corresponde un factor de 1. En la hoja de cálculo que hemos preparado también ya está programado la categoría, si es A, B o C. En nuestro caso, como es C, entonces ponemos C y automáticamente el factor de U se coloca en 1. Seguidamente, el factor de suelo, eso lo ubicamos en la tabla número 3 del Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma E030. Aquí tenemos la tabla número 3, son parámetros de sitio S, T sub P y T sub L. Deberá considerarse el tipo de perfil que mejor describa las condiciones locales, utilizándose los correspondientes valores del factor de amplificación de suelo y de los periodos T sub P y T sub L dados en la tabla número 3 y 4. Bueno, entonces aquí tenemos una tabla de doble entrada en la cual se utiliza la zonificación sísmica y también el tipo de suelo que va desde S sub 0, S sub 1, S sub 2 hasta S sub 3. El tipo de suelo también se obtiene de la norma que está aquí en el acápite 2.3, condiciones geotécnicas, y 2.3.1, perfiles de suelo. Aquí tenemos el perfil tipo S sub 0 es roca dura. A este tipo corresponden las rocas sanas con velocidad de propagación de ondas de corte B sub S mayor que 1500 metros por segundo. El perfil tipo S sub 1, roca o suelos muy rígidos. A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de fracturación de macizos homogéneos y los suelos muy rígidos con velocidades de propagación de onda de corte B sub S entre 500 y 1500 metros por segundo, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre roca fracturada con una resistencia a la compresión no confinada Q sub U mayor o igual que 500 kilopascales o 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, arena muy densa o grava arenosa densa, arcilla muy compacta, o sea, trata este perfil de suelos con buenas características para la cimentación. El perfil tipo S sub 2, suelos intermedios. A este tipo corresponden los suelos medianamente rígidos con velocidades de propagación de onda de corte B sub S entre 180 y 500 metros por segundo, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre arena densa, gruesa o media o grava arenosa medianamente densa con valores de SPT N sub 60 entre 15 y 50. Suelo cohesivo compacto con una resistencia al corte en condiciones no drenadas S sub U entre 50 kilopascales. Y el perfil tipo S sub 3, suelos blandos. Corresponden a este tipo los suelos flexibles con velocidades de propagación de onda de corte B sub S
menor o igual a 180 metros por segundo, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre arena media o fina o brava arenosa, con valores de SPT n sub 60 menor que 15, suelo cohesivo blando con una resistencia al corte en condición no drenada S sub Fu entre 25 kilopascales a 50 kilopascales, y con un incremento gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad, o cualquier perfil que no corresponda al tipo S sub 4 y que tenga más de 3 metros de suelo con las siguientes características: índice de plasticidad P sub T mayor que 20, contenido de humedad mayor que 40%, resistencia al corte en condición no drenada S sub U menor que 25 kilopascales, y el perfil de tipo S sub 4 condiciones excepcionales. A este tipo corresponden los suelos excepcionalmente flexibles y los sitios donde las condiciones geológicas y o topográficas son particularmente desfavorables, en los cuales se requiere efectuar un estudio específico para el sitio. Solo será necesario considerar un perfil tipo S sub 4 cuando el estudio de mecánica de suelos EMS así lo determina. Aquí tenemos en la tabla 2 también la clasificación de los perfiles de suelo. Se está hablando aquí de un ensayo de propagación de onda de corte. Entonces sería recomendable también hacer este ensayo, ¿no?, que lo indica la norma. Pero también podemos reconocer el tipo de suelo según las características que dice en estas partes de la norma, ¿no? Aquí en los guiones indica ciertas características, con lo cual podemos nosotros reconocer el suelo. También esto está determinado por el ensayo SPT. Bueno, en nuestro caso tenemos este tipo de suelo, suelos blandos. Hemos encontrado, de acuerdo al estudio de mecánica de suelos, arena media a fina y también suelo cohesivo blando. Entonces, en nuestro caso estamos en el perfil tipo S sub 3, suelos blandos. Entonces, aquí en la hoja de cálculo que hemos preparado también ya eso está programado, ¿no? S sub 0, S sub 1, hasta el S sub 3. Entonces, en nuestro caso, el S toma el valor de 1.4. Entonces, nosotros tenemos el S sub 3 que es 1.4 y nuestra zona es 2. Entonces, el factor S va a ser 1.40. Porque estamos aquí y aquí. Entonces aquí tenemos el factor S que es 1.40. Seguimos. El factor R, factor de reducción, que está aquí, eso se ubica con la tabla número 7. Aquí tenemos la tabla número 7, sistemas estructurales. En esta parte tenemos para edificaciones de acero. Aquí tenemos los sistemas estructurales. En nuestro caso estamos con concreto armado y con pórticos. Entonces nos corresponde un coeficiente básico de reducción de 8. Aquí también se tienen los distintos sistemas estructurales, por ejemplo, dual de muros estructurales, muros de ductilidad limitada, albañilería armada o confinada, madera. Entonces, depende de ello se aplican los coeficientes básicos de reducción. En nuestro caso es 8. Esto también ya está aquí programado y se cambia automáticamente. Nosotros escogemos pórticos.
Prosiguiendo, tenemos que calcular el T sub P y T sub L. Con estos datos vamos a poder calcular el factor de C. El T sub P es el periodo que define la plataforma del factor C y el T sub L es el periodo que define el inicio de la zona del factor C con desplazamiento constante. El coeficiente C sub T es el coeficiente para estimar el periodo fundamental de un edificio. T es el periodo fundamental de vibración, H sub n, altura total de la edificación en metros. El T sub P y T sub L se hallan de la tabla número 4 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Aquí, que está en función al tipo de suelo. Fíjense, en nuestro caso tenemos un perfil del suelo S sub 3, entonces nos corresponde un T sub P de 1 y un T sub L de 1.6. Este es el T sub P y este es el T sub L. Estos dos datos ya están formulados aquí en la hoja de cálculo. Fíjense, cuando cambiamos a S sub 0 cambia el T sub P y T sub L a 0.3 y 3. Acá fíjense, cuando S sub 0, cuando el perfil del suelo es S sub 0, entonces T sub P es 0.3 y T sub L es 3. Pero nosotros tenemos un tipo de suelo S sub 3, entonces por eso cambia aquí la hoja de cálculo a 1 y 1.6, que es esto, 1 y 1.6. Seguidamente vamos a hallar T, que habíamos dicho que es el periodo fundamental de vibración, que se halla dividiendo H sub n, que es la altura del edificio, entre C sub T. Mientras que C sub T es un coeficiente para estimar el periodo fundamental de un edificio. El C sub T se halla de la siguiente manera. Aquí tenemos el C sub T. Tiene tres valores. Es 35, 45 y 60. Es el periodo fundamental de vibración el que vamos a hallar. T. C sub T será 35 para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean únicamente A. Pórticos de concreto armado sin muros de corte. B. Pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momentos sin arriostramiento. C sub T es igual a 45 para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean pórticos de concreto armado con muros de corte en las cajas de ascensores y escaleras. B. Pórticos de acero arriostrados. C sub T es igual a 60 para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado duales de muros estructurales y muros de ductilidad limitada. Entonces, en nuestro caso, nosotros estaríamos en este punto. C sub T es igual a 35, porque son para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean únicamente pórticos de concreto armado sin muros de corte. Ese sería nuestro caso, ¿no? Entonces, aquí en la hoja de cálculo, el C sub T es 35. Aquí tenemos para escoger las tres opciones que nos da el reglamento. Inmediatamente se hace la división de H sub n entre C sub T, que vamos a comprobar. H sub n, que es la altura de la edificación, es 11.78 entre el C sub T, que es 35, nos da 0.34. Aquí sale 0.34.
Bueno, con este periodo de vibración que hemos encontrado, el periodo fundamental de vibración, que es el T, vamos a hallar el C, que se halla de la siguiente forma. El C es el factor de amplificación sísmica, que ya lo habíamos definido. Aquí es el factor de amplificación sísmica, y aquí en el Reglamento Nacional de Edificaciones, norma E030, se calcula el factor de amplificación sísmica, C. De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación sísmica C por las siguientes expresiones. Si T es menor que T sub P, entonces C es igual a 2.5. Si T es mayor que T sub P y a la vez es menor que T sub L, entonces C es igual a 2.5 factor de T sub P sobre T. Y si T es mayor que T sub L, entonces C será igual a 2.5 factor de T sub P por T sub L sobre T al cuadrado. Veamos en qué caso estamos. Tenemos que T es 0.34 y T sub P es 1. T es 0.34 y T sub P es 1. Entonces nos encontraríamos en este caso. Entonces C sería 2.5. Si pondríamos el caso en que T es mayor que T sub P, T es mayor que T sub P, vamos a digitar acá, vamos a poner que T, por ejemplo, es 1.3. entonces el C sería 1.923 porque se estaría aplicando esta fórmula. Pero en nuestro caso no es así. Entonces ahora sí ya tenemos todos los valores de la fórmula B igual a sub sobre R factor de P. Ahora tenemos que hallar el P, que es el peso de la edificación. Para eso hemos hecho una hoja de cálculo en el cual hemos hallado el peso de la edificación. Para esto tenemos aquí las cargas distribuidas sobre las vigas principales. Fíjense acá, tenemos en nuestro caso que las vigas principales en este esquema son estas de acá, y tenemos la distribución de cargas, ¿no?, según pisos también, ¿no? Para el quinto piso o azotea, en el eje A, que sería este, tenemos una carga distribuida de 942 kilogramos por metro. Para el eje B, que sería este, tenemos una carga de 1772 kilogramos por cada metro. Y para el eje C tenemos 1220 kilogramos por cada metro. También para las vigas secundarias van en este sentido, como habíamos mencionado antes. Entonces, por ejemplo, para el eje 1, que es este, tenemos una carga en el quinto piso de 660 kilogramos por metro. Y vemos que son similares. Igual en el eje 2, en el eje 3 y en el eje 4 son 660 kilogramos por cada metro. Esto debido a que en las vigas secundarias tenemos un área de influencia de 1 metro. Por eso es que sale lo mismo. Igual para el cuarto piso, tercero y segundo, es 1062 kilogramos por cada metro. Estos son los pórticos del sentido de las vigas secundarias. De la misma forma para la carga viva. Para la carga viva tenemos en el eje A, el eje B y el eje C en cuanto a las vigas principales. Este es el eje A, el eje B y el eje C. Para el eje A tenemos 280 kilogramos por cada metro. Aquí tenemos en esta viga principal, en este pórtico principal tenemos 280 kilogramos por cada metro. Para el eje B también tenemos 280
perdón, tenemos 626 kilogramos por cada metro en todos los pisos. Y para el eje C, 396 kilogramos por cada metro. Entonces lo que únicamente nos queda es multiplicarlo por la longitud. Por ejemplo, aquí la longitud total de este pórtico es de 12 metros. Entonces por eso multiplicamos la carga distribuida en todos los ejes por la longitud, que es 12 metros, nos da 47.218 kilogramos, que sería el peso de la carga muerta en todo el quinto nivel, pero referido solamente a las vigas principales. Igual también en las vigas secundarias, ¿no? En el quinto nivel tenemos toda esta carga y multiplicamos por la longitud de las vigas secundarias, que sería este sentido. Y este sentido nos da que es 6.3. Por eso aquí estamos multiplicando 2640 por 6.3 y nos da un peso de 16.526. Entonces la carga muerta total en ese piso sería la suma de las cargas muertas en la viga principal y en la viga secundaria, que nos da 63.744 kilogramos. En el cuarto piso, cuarto, tercero y segundo piso nos da 105.214. Y sumando todas las cargas nos da un peso de 379.387 kilogramos de carga muerta en todo el edificio. De igual forma aquí en la carga viva, aquí tenemos la carga repartida por eje, la sumatoria de esas tres cargas, lo multiplicamos por 12, que es la longitud del pórtico principal, de cada pórtico principal. Entonces nos da 15.264 en cada piso, es similar. Y de igual forma en la viga secundaria tenemos 800 kilogramos por metro, sumando las cargas repartidas de los cuatro ejes secundarios. Eso multiplicando por la longitud 6.3, que es la longitud del pórtico secundario, nos da, por ejemplo, 5.008 kilogramos, que pesa 5.008 kilogramos de peso respecto a las vigas secundarias en el quinto nivel. Y así, luego de sumar las cargas vivas tanto en viga principal como en viga secundaria, por ejemplo, nos da 20.632 kilogramos en el quinto nivel, y también en el cuarto, tercero y segundo, teniendo una suma total de carga viva en todo el edificio de 85.528 kilogramos. Entonces, esos dos datos se están jalando aquí en esta hoja de cálculo. Fíjense, la carga muerta total de todo el edificio es 379.387. Aquí tenemos que la carga muerta de todo el edificio es 379.387, tal como está en este cálculo. Y la carga viva de todo el edificio es 85.528. Aquí tenemos 85.528. Entonces, con este peso ya podemos hallar la cortante B. Pero de acuerdo al reglamento hay una reducción de la carga viva que depende de la categoría de las edificaciones. Esto también está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que en el acápite 4.3, estimación del peso, dice textualmente: el peso P se calculará adicionando a la carga permanente y total de la edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de la siguiente manera. En edificaciones de las categorías A y B se tomará el 50% de la carga viva. En edificaciones de la categoría C se tomará el 25% de la carga viva. En depósitos el 80% del peso total que es posible almacenar. En azoteas y techos en general se tomará el 25% de la carga viva. En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considerará el 100% de la carga
que puede contener. Entonces nosotros, en nuestro caso, nuestra edificación es de categoría C, como ya lo habíamos visto, porque son viviendas, es una vivienda común. Entonces tenemos que tomar el 25% de la carga viva. Regresando a nuestra hoja de cálculo, por ello nos ayuda lo que anteriormente hemos calculado. Aquí tenemos la carga muerta total de todo el edificio y la carga viva total de todo el edificio. Entonces nosotros aplicamos este criterio, que es la sumatoria de la carga muerta más el 25% de la carga viva. Entonces, en ese entender, ya está formulado aquí. Asumimos la carga muerta al 100% y el 25% de la carga viva. 20.25 por 82.528, que resultaría 20.632. Esto lo sumamos más la carga muerta, el total de la carga muerta, que es 379.387, que nos da 400.019 kilogramos. Entonces ya el programa, ya teniendo todos los datos, nos calcula la cortante B, que resulta 43.752 kilogramos, que básicamente es la multiplicación de todos los datos que anteriormente ya habíamos tenido. Vamos a resolver en forma manual la fórmula del STUX, teniendo ya los datos calculados. El valor de Z es 0.25, el valor de U es 1, el valor de C es el factor de amplificación sísmica, es 2.5, el valor de S es el factor de suelo, es 1.4, y el factor de R es el factor de reducción, R es 8. El peso de la estructura es 400.019. Entonces aquí en esta celda vamos a multiplicar todos los factores del numerador. Y en la parte baja el numerador, el denominador, que es 8. Y haciendo la división, resulta que la fuerza cortante basal es 43.752 kilogramos, tal como lo calcula la fórmula de la hoja de cálculo.